Muchas gracias. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro Centro Cultural Comunitario Monumento Histórico Nacional Pabellón 83. Tema de esta ocasión, el cierre del proyecto Memoria Fotográfica de Lota. Reconocemos a quienes nos acompañan en esta oportunidad, nuestra coordinadora del área de cultura, la señorita Andrea Torres Zapata, el presidente de la Corporación Memoria del Biobío, señor Jorge Schindler, la señora María Eliana Vega, periodista, también algunos representantes, ¿no es cierto?, de organizaciones de derechos humanos, bienvenidos. Nelson Muñoz, por supuesto, el periodista y fotógrafo. A la señora o señorita Jennifer Fuentealba, de la Mesa de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota. Bienvenida, Jennifer. A Susan Menese, de la Casa de la Mujer, con Patricia Huerta Pino. Bienvenidos. Jaime Sáez Ceballo, de la Junta de Vecinos Pro Adelanto, Fundición Sector Azucena. El taller Escuela Museo, de la Escuela Centenario, de la Escuela Centenario, con su profesor Mario Ramírez. Bienvenido, profesor. También el Liceo Baldomero Lillo, el primer año B, con su profesor Juan Carlos Valenzuela. Las luces me cegan. No veo mucho. Bueno, sigo. También de Procultura, nuestra amiga Francisca Nahuelpan, bienvenida Francisca. Don Luis Sandoval, de Amigos del Folclor. Por supuesto, Jimena Molina, que siempre está con nosotros, encargada de Cultura de la Municipalidad de Lota. Leslie Troncoso, también de la Oficina de la Juventud, bienvenida Leslie. De Dideco, Pablo Romero, de Lota, ¿cierto? Muy bien. Y así, todos los que nos acompañan en esta oportunidad, el equipo de cultura de Fundación CEPAS también, nuestros compañeros de labores. El proyecto Memoria Fotográfica de Lota fue desarrollado por la Corporación Memorias del Biobío durante este año, gracias al financiamiento de la Subvención Cultura 2020 del FNDR. A través de esta iniciativa se realizó una recopilación de una serie de fotografías del periodista y fotógrafo Nelson Muñoz Mera, captadas a Lota a partir de 1978. Con ellas se editó el fotolibro Lota Memoria Fotográfica que presentamos hoy. De esta forma, la Corporación Memorias del Biobío quiere aportar a la puesta en valor del patrimonio y la identidad de Lota en su camino a convertirse, eso esperamos, en patrimonio de la humanidad, ¿cierto? La Corporación Memorias del Biobío nació en mayo de 2015 y tiene como objetivo rescatar las memorias del carbón, en especial lo referido a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura civil-militar en la zona minera. Pero también quiere aportar a la valorización de la cultura y la identidad lotinas, con iniciativas como la que estamos presentando hoy. A continuación, quiero dejar con ustedes al presidente de la Corporación Memorias del Biobío, a quien nos entregue un saludo, el señor Jorge Schindler. Buenos días a todos. La verdad que aquí nos sentimos como nuestra propia casa, porque empezamos a hacer el trabajo que estamos desarrollando como corporación con base aquí en el pabellón 83. Y el año pasado culminamos la fase más importante de este trabajo con un proyecto muy acabado, que fue el documental Los Elegidos, una verdad necesaria, en homenaje a los 4 compañeros fusilados de Lota. En este momento yo no quiero hablar mucho, solamente rescatar
algunas cosas. Primero, agradecer nuevamente al Pabellón 83, agradecer a María Eliana Vega, agradecer a Cecilia Inostroza y muy especialmente a mi amigo y compañero Nelson Muñoz Mera, con quien empezamos aquí a trabajar tímidamente el año 2015, viendo ya estos productos grandes que se están entregando y que tienen como base la ciudad de Lota o toda la región del Biobío. Creo que es un momento muy especial. Nosotros el documental Los Elegidos lo estamos lanzando o presentando en muchas ciudades de la región, y una muy especial para mí, que soy de Lebu, el 19 de noviembre. Yo quiero dejar esto hasta aquí y dejar a los protagonistas que nos expliquen más las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge Schindler, por sus palabras. También nos acompañan acá en esta ocasión el colectivo popular feminista Marcia Miranda de Lota. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Ya? Ahora vamos a tener con nosotros unas palabras de nuestra coordinadora del área de cultura, la señorita Andrea Torres Zapata. Muy buenos días a todos los presentes, a todos a quienes nos acompañan hoy día en nuestro Centro Cultural Comunitario Monumento Histórico Nacional Pabellón 83. Es muy grato estar hoy en la presentación, ¿cierto?, del libro Lota, Memoria Fotográfica. Como bien dice Jorge, nosotros ya tenemos una amistad desde hace bastantes años, desde el 2015. Hemos levantado distintos tipos de iniciativas en conjunto y seguimos reafirmando ese compromiso de seguir en este arduo trabajo de poner en valor la memoria, el patrimonio y la identidad de la zona del Carbón. Así que a cada uno de ustedes les doy la más cordial bienvenida, felicitar al equipo creativo de esta iniciativa, Jorge, Nelson, María Eliana, por supuesto, y si alguien se me queda en el tintero, por favor me disculpe, pero es una felicitación enorme para todo el equipo, porque sabemos que será un tremendo insumo este fotolibro para la declaratoria de Lota Patrimonio de la Humanidad. Así que muchas gracias por su presencia, gracias a todo el público que hoy día nos acompaña también a través de las redes, de nuestro Facebook de Fundación CEPAS, de modalidad virtual, y por supuesto a la comunidad educativa que está presente y que ha estado presente a lo largo de todos estos años en este trabajo cultural que hemos realizado. Así que muchas felicidades, profesor, por la motivación hacia los alumnos a que estén acá en este espacio. Así que los dejo con quienes van a hacer la presentación de este libro para que lo podamos conocer un poquito más. Gracias. En efectivo, para conocer más detalles, ¿no es cierto?, de la génesis de este proyecto y el trabajo realizado para concretarlo, invitamos a María Eliana Vega, integrante de la Corporación Memorias del Biobío. María Eliana. Buenos días. Quiero partir agradeciendo en primer lugar a la Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 por acogernos nuevamente en este espacio en el cierre del proyecto Memoria Fotográfica de Lota que hemos desarrollado como Corporación Memorias del Biobío. También quiero agradecer a todas las personas que hoy día nos acompañan a pesar de la lluvia, en especial a los estudiantes de los dos colegios que están acá, Baldomero Lillo y la Escuela Cuarto Centenario, también por su interés en los temas patrimoniales. Como ya se ha dicho brevemente, este proyecto consistió en la selección de una serie de fotografías que el colega Nelson Muñoz registró en distintos periodos acá en Lota. Cuando Nelson nos habló de la existencia de estas imágenes, que son captadas en blanco y negro, de inmediato pensamos en la importancia y la necesidad
de ponerlas en valor. Y entonces desarrollamos una iniciativa para que ello ocurriera. Y la oportunidad se presentó gracias a la subvención de Cultura 2020 del FNDR, proyecto al que postulamos, por cierto, y que resultamos favorecidos. Gracias al trabajo del equipo integrado por supuesto, Nelson Muñoz, Cecilia Inostroza, Jimena Silva y quien les habla, pudimos desarrollar con éxito este proyecto. Lo primero que hicimos, por supuesto, fue ver las fotografías que Nelson tenía, que son bastantes, y luego elegir cuáles iban a quedar para este libro. Tarea, por supuesto, nada fácil, porque todas ellas tienen un tremendo valor, no solo técnico y estético, sino patrimonial e histórico. Fue así como entonces decidimos aplicar algunos criterios en relación a cómo íbamos a hacer esta selección, y entonces elaboramos series fotográficas. Una que representa la infancia lotina, infancia que estamos hablando de la época de los 70, de los 80, que es bastante distinta a la que se vive hoy, al trabajo de las mujeres en distintos ámbitos de acción y por supuesto al de los varones, al de los hombres, principalmente vinculados a la mina. Pero también quisimos dotar de algún contenido a esta fotografía y elaboramos algunos textos, no muy extensos por supuesto, pero que construyen un relato en torno a estos tres ejes que ya les he mencionado. Para ello conversamos con personas acá en Lota, revisamos material bibliográfico y todo eso nos permitió contextualizar estas imágenes que forman parte del libro Lota, Memoria Fotográfica. Y eso entonces nos permitió aproximarnos a momentos, a espacios y situaciones de la vida cotidiana de Lota, de los 70, de los 80, de los 90 principalmente, cuando muchos niños, por ejemplo, iban a la escuela sin zapatos y tenían que ayudar, por cierto, en la economía del hogar, vendiendo pan, vendiendo verduras u otros productos, tareas que encabezaban sus madres. Ellas estaban en el hogar, donde se hacían cargo de todo, se levantaban muy temprano en la mañana para lavar la ropa de los hijos y del marido, que por supuesto era minero, y para eso estaban los lavaderos comunitarios, y también iban a cocer el pan en los hornos comunes, que luego consumirían en el hogar o también venderían. Mientras, en subterra los hombres sacaban el carbón de las entrañas de la tierra a más de 600 metros de profundidad y a varios kilómetros hacia el interior del mar. Un trabajo sacrificado, altamente riesgoso y mal remunerado, que por muchos años hicieron miles de mineros en Lota, en los tiempos, por cierto, del auge carbonífero. Realizar este trabajo de recopilación, de selección de fotografías, de recorrido por Lota Alto, de conversaciones con personas que nos fueron aportando sus visiones, sus historias personales, recuerdos, fue una gran experiencia que esperamos se convierta en un aporte más, como ya se ha señalado, a la revalorización de la cultura, al patrimonio y la identidad de Lota, en especial en este camino largo y no exento de dificultades que han emprendido distintas organizaciones de la comuna para que Lota sea declarada y reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Revisar las imágenes, de las cuales ustedes pueden ver aquí algunas que están colgadas y después van a ver otras en más detalle que va a presentar Nelson, fue de alguna manera adentrarnos en tiempos pasados, en escenas de la vida cotidiana que difícilmente se van a repetir, sobre todo desde el momento en que la mina deja de funcionar en el año 97. Fue también dimensionar el enorme valor testimonial que tiene la fotografía. Más allá de retratar un momento específico o de destacar a una persona, estas imágenes nos muestran escenas, hechos, personajes que caracterizaron un periodo de la historia de Lota y que muchos de los habitantes actuales de la comuna quizás no conocieron. Eso es lo que pretendemos precisamente con este libro, que será entregado a representantes de organizaciones, de instituciones, bibliotecas, no solo de Lota, sino que también de otras comunas, para que también puedan conocerlo y apreciar su contenido, entendiéndolo como un aporte más, como decíamos, al descubrimiento y valorización del rico patrimonio lotino, esta vez con énfasis en el patrimonio inmaterial, representado por sus mujeres, por sus hombres, por sus jóvenes y sus niños. Gracias a ustedes por su interés, por participar acá esta mañana y por acompañarnos en el cierre de esta gran experiencia que ha sido el proyecto Lota Memoria Fotográfica. Muchas gracias. Gracias, María Eliana. Hermoso trabajo, sin duda. Sí, también nos visita don José Absalón, ¿cierto? Presidente de la Unión Comunal. Bienvenido. ¿Ya? Bien. Algunas de las imágenes
que forman parte de este libro están aquí, ¿ya? Que después podrán disfrutar de mejor manera. Y ahora, sí, ahora llegó el momento, el periodista y fotógrafo Nelson Muñoz nos compartirá lo que ha sido para él este proceso, ¿ya? Fotográfico que ya tiene varios años. Pero antes vamos a ver un video.
Hermoso video. Ahora sí tenemos la presentación de Nelson Muñoz para que nos hable un poquito más, ¿no es cierto? Buenas tardes a todos, todas y todos ustedes que se encuentran presentes en este espacio, en particular a los alumnos, ¿no es cierto?, que están presentes también en la sala. En este día especial, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con el trabajo, como decía Jorge, realizado el 2015, a partir del 2015, en relación a lo que son las diversas actividades que se han realizado y trabajos implementados, que incluso en este propio espacio ya llevamos 3 presentaciones, incluyendo el cuarto, 3 de mi parte, y una cuarta que tiene que ver con el video que se acaba de mencionar. Las imágenes yo creo que han hablado, han transmitido un poco la emocionalidad, los espacios, los lugares, y el motivo por el cual en algún momento determinado yo decido, sin pretensiones de qué es lo que iba a pasar con aquellas imágenes capturadas a partir del año 1978. Haciendo un poco de memoria, yo creo que tiene que ver con cierto conocimiento, cierto recorrido, cierto sorpresa de conocer Lota el año 1972, siendo alumno de la Universidad de Concepción. Nos corresponde venir a gerencia de ENACAR a conseguir 100 cascos para hacer una actividad en el estadio regional. Y a partir de allí vinimos aquel día, hicimos un pequeño recorrido, Lota Alto, Lota Abajo, después vinimos a entregar aquellos cascos, también hicimos lo mismo, y después me conseguí una cámara fotográfica y vine a hacer fotografías solo. El acto de fotografiar es un acto solitario, no puede ser, digamos, con compañía al margen de estar con una cámara. Y comencé a hacer fotografías con cierto aprecio, cierta sorpresa, que tiene que ver con haber leído además algún libro de Baldomero Lillo, algún libro que tenía relación, ¿no es cierto?, con la historia de Lota y lo que estaba ocurriendo respecto de su fuente de trabajo, que era el mineral. De esa perspectiva, casualmente el año del 74 a 79, junto con Esther Aranea Hernández, que está por ahí, trabajamos junto con Benjamín, que es uno de los fundadores de esta iniciativa, ¿no es cierto?, de la creación de este espacio en torno a la cultura. Entonces, esto viene, como se decía también al inicio, somos parte de este espacio, teniéndolo abierto, ¿no es cierto?, como un hogar para nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante pensar en que yo me he encontrado trabajando en un tema que hacía relación con un proyecto sobre el mismo que se trabajó en el video, ¿no es cierto?, y que tenía que ver con los 4 fusilados de Lota. Por lo tanto, había que buscar, ¿no es cierto?, material de archivo que tuviera relación con el periodo, con la época y con lo que significaba, ¿no es cierto?, el trabajo y la actividad de la ciudad. Desde ese punto de vista, en esa forma de descubrir, ¿no es cierto?, una cantidad de fotografías sobre el tema de Lota que no habían sido impresas, no habían sido expuestas en ningún lugar. Por lo tanto, se logra hacer este equipo, ¿no es cierto?, previo a la pandemia, prácticamente en ese instante, y se decide hacer una presentación de un proyecto en virtud de parte del material que ustedes acaban de observar. Entonces, este trabajo, que no quiero que se me escape en la instancia de reconocer el trabajo, por cierto, de la corporación como iniciativa que nos ampara, nos acoge en esta perspectiva,
el trabajo de Cecilia, ¿no es cierto?, que sirvió para la realización del proyecto en sí, con todas las reuniones posteriores que tuvieron que ver con los procesos posteriores a haber originado esta iniciativa y después de haber conocido el veredicto que éramos ganadores del financiamiento del proyecto. También a María Eliana por todos sus aportes que han, digamos, se han mantenido de manera enorme. Y por otro lado, también el trabajo de Jimena Silva, que se encargó de todo lo que fue el diseño de esta estructura del libro, pero también colaboró con el tema que es muy arduo, muy, digamos, complicado, y que es un poco la edición de alguna manera del material y escanear todo el material que ustedes acaban de ver, porque todo esto se capturó con una cámara análoga y con un negativo en blanco y negro. Entonces había que seleccionar, elegir cada uno de estas fotografías para efectos de estos fotogramas, para efectos de poderlos llevar a cabo imprimirlos en el libro. Entonces, mis agradecimientos hacia ellas en particular, y satisfecho porque de alguna manera cuando tú pretendes hacer un trabajo a futuro, no tienes la dimensión ni tienes un poco la forma de calificar lo que tú vas a lograr, en este caso fotografía del año 78, que ahora se encuentren impresas en un libro, no fue lo que yo tenía pensado, o sea, simplemente estas imágenes que de alguna manera les contaba al inicio, fueron capturadas con mucho compromiso, con mucho, yo creo que amor, mucho apego a lo que pasaba con Lota en aquel periodo, y que esas imágenes en algún momento determinado, yo el año 83 me fui de Concepción, Valdivia, Santiago, Valparaíso, volví hace algunos años, 7, 8 años, y este material, estos sobres que decían Lota, con algún código de identificación, permanecieron en el tiempo junto a mí, y producto de eso, de ese cuidado, de ese cierto ordenamiento, han permitido que este libro se concretara, se plasmara. Entonces, en particular porque si uno revisa, yo me recuerdo haberlo hecho al inicio de este proyecto, en estas primeras conversaciones con María Eliana, con Cecilia y Jimena, en términos de el foco dirigido hacia cómo la gente que hace fotografías identificaba a Lota. El 90% de los libros publicados en Lota, sobre Lota, tienen que ver con el mineral, tienen que ver con la extracción del mineral, del carbón. Por lo tanto, estaban todas hacia un foco, hacia una mirada distinta. Pese a que yo, hasta el año 83, bajé al menos 3 veces al mineral. Y hice un registro fotográfico también. Pero de alguna manera, producto de esta influencia femenina del equipo, hay que decirlo, logramos tener una captura de una primera capitulación de estos negativos, que era la presencia invisibilizada permanentemente de los niños y de las mujeres. Entonces, ese fue un foco importante de atención que nos llamaba la atención, producto que esto no estaba normalmente impreso. Entonces, en ese sentido, yo creo que tuvimos una buena intuición de parte de ellas, en el sentido en que esto se volcó de esa manera. Los niños, las mujeres de Lota y los hombres finalmente de superficie. Hay 3, 4 fotografías que son del mineral, pero que en general está dado a una especie de tributo, una especie de homenaje a todas aquellas mujeres, a todos aquellos niños, a todos aquellos amigos que anden de paseo por algún pasaje de Lota con un par de garrafas en la mano, como las que acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que me siento muy complacido, muy satisfecho, insisto, respecto del logro de este trabajo realizado durante todo este tiempo, que en realidad no fue menor, pero que siento que se terminó con un buen producto
y con una buena selección, y eso es lo que importa. Por lo tanto, en este instante podría ser propicio para que, si alguien tiene alguna duda del cómo registrar, porque una de las situaciones importantes en todo esto es qué es lo que uno quiere hacer con la fotografía, cuándo va a fotografiar, por qué va a fotografiar y cómo conservamos el material que nosotros podemos seleccionar, incluso en el día de hoy, en donde la tecnología nos permite la captura indiscriminada, de alguna forma, de lo que uno quiere hacer a través de la telefonía celular. Entonces, si tú no conservas, si tú no archivas, si tú no ordenas con fecha, lugar, motivo, jamás vas a encontrar lo que tomaste hace un año atrás, 5 años atrás, y en este caso casi más de 30 años. Entonces, por lo tanto, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna observación, afirmación, contribución, por supuesto que el espacio está abierto, porque ustedes son también parte importante e interesada en querer, poder estar presente de una manera activa. Queda abierta la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días. Vengo con un grupo de estudiantes de la Escuela Centenario. Tengo un par de estudiantes interesados en la fotografía. Muchas gracias. Digo que vengo con un grupo de estudiantes de la Escuela Centenario de acá de Lota Alto, varios de ellos interesados en el tema de la fotografía. Hemos estado haciendo también algunas prácticas fotográficas y me gustaría que nos pudieras contar cuál es tu reacción, cuál es tu apreciación, contrastando un poquito los intereses que tuviste a partir de 1978, ¿cierto?, al capturar esta fotografía, y al verlas 40 años después, en otro contexto, con otro espacio y tal vez también con otras motivaciones. Entonces, yo creo que hay un tema súper importante que tiene que ver con la conducta humana en términos de por qué captura una imagen en particular. Yo creo que para eso hay un nivel de racionalidad, inteligencia, de sensibilidad, de emocionalidad, de corazón y alma, en términos de decidirte cuándo fotografiar y por qué fotografiar un hecho determinado. Eso es lo más importante, es decir, al margen de uno que tiene que acuñar una frase muy vieja dentro del contexto de la historia de la fotografía, que es aprender a ver, pero aprender a ver fotográficamente. Y ese es un tema que tiene que ver con un proceso de aprendizaje que se lleva, se comparte consigo mismo en la medida en que tú haces mucha fotografía. Entonces, la experiencia, la práctica es un elemento, un aliado importante de cómo fotografiar. ¿Cómo yo veo las imágenes de 30 años atrás? Sin duda que me sigo sorprendiendo, yo me sigo emocionando al verlas. Por los contenidos, por ejemplo, si tú te imaginas lo que ocurría en términos de la ciudadanía, es decir, cómo estos pabellones que no tenían baños, que no tenían lugares donde lavaderos, ¿no es cierto?, o cocinas, todos estos servicios, entre comillas, comunitarios de toda aquella cantidad de familias que tuvieron que sufrir el rigor, ¿no es cierto?, del trabajo en la mina, con estos, ya decía María Eliana, estos escasos o miserables sueldos, y esta mujer tenían que hacer el trabajo invierno, verano, en esos lugares, ¿no es cierto?, inhóspitos, fríos, con un trabajo enorme, absolutamente manual. Eso produce una reflexión, produce una opinión de parte de quien fotografía, quien rescata, quien retrata una situación, quien documenta un hecho determinado, deja en constancia para que otras personas puedan saber qué es lo que ocurrió. Entonces, la fotografía pasa a ser un testigo importante con el cual se puede conversar, conocer, debatir y tener una situación de análisis, que es lo que a muchos de nosotros nos falta en términos de ciudadanía. Entonces, tener justamente una opinión respecto de una simple fotografía en donde hay implícito un contenido, hay una miseria de una ciudadanía, de una situación, de un hecho histórico que se vive en una región en donde ya no existe,
ya no está presente, pero hay una evidencia y hay un registro que nos permite para las nuevas generaciones conocer parte de aquella historia en donde uno puede informarse, entre comillas, a través de una imagen que entrega contenidos, valores, entrega situaciones que están allí. Te fijas, presente. Eso. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Alejandro Concha, soy de la agrupación de escritores de Lota, la compuerta número 12. Y mi idea de micrófono, más que nada, es para agradecer por este registro, porque lo primero que observé en el afiche que apareció en Facebook fue justamente la presencia de niños, la presencia de niños y niñas. Hace unos años atrás yo participé en el editaje de una novela que se llama Lota 1939, de un escritor de Santiago que trata de literatura fantástica, pero trata sobre el mundo de los niños. Ya es Lota contada desde la perspectiva de los niños. Y mientras participaba en ese editaje, realizaba algunas investigaciones, levantamiento de información que hay que hacer antes de publicar un libro. Me daba cuenta que en Lota, salvo Pablito de la compuerta número 12 en Subterra, los niños estaban muy poco presentes en la historia del carbón o muy poco visibilizados en la historia del carbón, siendo, o sea, además de algún estudio por ahí, siendo que Lota era una ciudad de niños y niñas, considerando que sus padres estaban todo el día, digamos, en estos círculos, ¿verdad?, en los lavaderos, en los hornos, bajo la tierra, en el caso de los varones, y que las familias eran muy numerosas, tenían muchos hijos y las casas muy pequeñas. La historia, la nostalgia que nos llega, los relatos que nos llegan ahora de ese Lota pasado, a quienes somos más jóvenes y no los vivimos, son relatos de los niños. Mis padres, por ejemplo, mis abuelos me hablaban de cuando ellos eran niños e iban a recoger avellanas, iban a recoger murtilla, moras, por ejemplo. En ese sentido, siento que es súper urgente y muy necesario rescatar esa visión. Y, por supuesto, también la labor de las mujeres, el Lota del subsole, porque ahí está la bisagra entre ese Lota pasado, que es un misterio total, que es lo subterráneo, frente también a ese Lota que vivimos ahora, que es la subsole, ¿verdad? Es el estar bajo el sol, el caminar por las calles, ver estos paisajes, tratar de reconocerse en esos lugares. Por último, me gustaría hacer una pregunta más bien general, porque yo vengo de una generación, y la mayoría aquí somos de esa generación que crecimos con celulares, y para nosotros la fotografía es algo muy, muy cotidiano. ¿Ya? Nosotros nos tomamos fotos, yo trabajo en el liceo, entonces estoy siempre sacándome fotos con los chicos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Porque uno no se termina de imaginar, ¿verdad?, cómo es ese trabajo en el que la fotografía no era algo tan accesible, no era algo tan presente. Y me gustaría escuchar un poco de eso, más que para mí, para los estudiantes que están acá, ¿verdad?, sobre la importancia del valor testimonial de la fotografía, más allá de capturar un instante anecdótico. Bueno, hay un tema que tiene que ver con la historia, ¿no? De alguna manera hay una situación que se prolonga a partir de las diversas etapas en donde el hombre ha querido transmitir su vivencia, su experiencia en su propio entorno. Y eso pasa desde las cuevas de Altamira, ¿no es cierto?, con los jeroglíficos, los rayados, las ilustraciones, la pintura posteriormente y después la fotografía. Y es por eso que los primeros fotógrafos fueron importantes, ¿no es cierto?, en el mundo, porque la mayor parte de ellos acogieron o se cambiaron de un pincel por una cámara fotográfica que emerge y que surge en los años 30 de manera mucho más masiva que una cámara llamada Leica desde Alemania. Entonces, de alguna manera es importante reconocer todas estas etapas, y en ese sentido, cuando la gente fotografía con una cámara en blanco y negro, digamos con película fotográfica, una cámara análoga, de alguna manera también hay un ejercicio distinto y que se complementa con haber hecho primero pintura, después fotografía, luego hacer fotografía con una cámara análoga y posterior con una cámara digital o una cámara a través del teléfono. Y la diferencia radica fundamentalmente en que tú tienes que apreciar, tienes que valorar, que tienes un rollo con 36 exposiciones y no puedes hacer 50 exposiciones.
Yo recuerdo haber venido a Lota a hacer fotografía con 1 o 2 rollos que tenías que comprar, que tenías que mandar a revelar, que tenías que mandar a copiar, y todo eso era un juego de plata. Si en la actualidad yo compro en el comercio un rollo blanco y negro con mi cámara en blanco y negro que todavía conservo, me va a costar cerca de 25.000 pesos el tomar un rollo, procesar un rollo, imprimir un rollo, con todo el proceso. Y eso tú te imaginas cuando tomas en un muchacho, por ejemplo, alguien de los estudiantes que hay alguna actividad entretenida, pueden tomar 50, 100 fotos a 0 costo. Entonces, ¿cuál es el prejuicio respecto de haber tomado fotos con una cámara análoga? Simplemente en que tú tienes que racionalizar, tú tienes que saber que un cuadro tiene que ser pensado antes de oprimir el botón de obturar. Y eso no pasa con la generación actual, como decías tú, que creció con un celular en la mano y que todo el hacer fotografía implica un acto absolutamente cotidiano, insisto, a 0 costo. Por lo tanto, no valorizamos el ejercicio de hacer una fotografía. Yo me he encontrado con algunos alumnos que en una actividad determinada han tomado 200 fotos y yo he tomado 20. Es porque tus 20 fotografías a lo mejor resumen el contenido de esas 200 fotografías que tomaba un alumno, producto que tienes un ojo bastante más ejercitado, de que hiciste el ejercicio del aprender a ver, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tiene que ser una fotografía racionalizada, pensada, con los motivos, con la forma, la iluminación, el contenido, el contraste, iluminación, el ISO, balance blanco, etc. Entonces, está entre lo que tú piensas y el contenido y el uso de un aparato tecnológico. Y aunque sea un teléfono celular, tú puedes, en la actualidad hay portadas de grandes diarios como el Time o grandes revistas internacionales que se han hecho desde hace varios años con el trabajo de un teléfono celular. El corresponsal del diario Mercurio en Concepción prácticamente trabaja solo con el teléfono celular en la calle, no usa la cámara. Por lo tanto, el teléfono no implica que uno pueda hacer mejores o peores fotografías, ni una mejor cámara. La hace uno desde su concepto, desde su idea, desde tu sentimiento, tu emocionalidad y tu racionalidad. Esa es como un poco la respuesta que te puedo dar. Bueno, primero agradecer, tengo una voz fuerte. Primero agradecerle. Yo soy minero del carbón. Habemos como 3 personas aquí, el caballero que está quedando en los salones y Sae. Somos mineros del carbón, trabajamos juntos, más de 20 años. Agradecerle, ver esta fotografía a ustedes, al pabellón 83, que lo acoge, esto tan bonito, el registro. Tuve la oportunidad de trabajar con don Víctor Zagallo, a lo mejor lo conoce usted, es un fotógrafo que vino a reportear el año 1974 aquí a Lota y también presentó su libro aquí en el pabellón 83 con la fotografía, y yo le hice todo el desarrollo de la fotografía de los mineros, porque eso es el fuerte mío. En estos momentos contento porque queda el registro aquí en Lota para nosotros, para los estudiantes, los que contamos la historia de los mineros, a los jóvenes. Este registro es muy importante. Y agradecerle, como le digo nuevamente, al pabellón 83 que lo acogen y que tenemos este registro para seguir contando la historia. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. Bueno, igual yo me sumo a las palabras de agradecimiento. Sé que estoy muy emocionada porque yo del año 80 más o menos hasta el 2000, entre 80 y 90 fui muy intermitente aquí en Lota. Solamente estudiaba, pero empecé a trabajar muy chiquitita, por lo tanto salí de la zona. Y luego, entre el 90 y el 2000, me lo perdí todo, porque ya no vivía acá. Entonces mi consulta es la siguiente: usted, porque usted tiene más registro como para sacar otro libro, como para irlo a ver, porque hay muchas partes que ya no existen y sería súper interesante
conocerla y a la vez que también a lo mejor puede haber la posibilidad de que exista un segundo libro de estas memorias de Lota. Eso. Gracias. Recién veníamos conversando cuando veníamos camino a este lugar, en donde uno tiene que siempre estar como positivo en términos de buscar soluciones, en términos de los problemas que pueden existir. Entonces, frente a lo que tú mencionas recién, efectivamente hablamos con Cecilia también hace muy poco rato, una de las integrantes del equipo, en términos de que sí, tenemos que atrevernos a hacer una segunda edición del libro, en donde podemos incorporar otras fotografías y otro capítulo, ¿no es cierto?, respecto del tema, porque hay material todavía en ese sentido. Por lo tanto, sí queremos trabajar en una segunda etapa, porque el hombre que no vive de proyectos, de planes, de metas cercanas o más lejanas, hay un cierto nivel de marchitarse, ¿no? Entonces sí, tenemos pendiente, tenemos una tarea por hacer, entonces la respuesta es positiva. Queremos hacer una segunda edición del libro. Y luego usted. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Pinto, yo soy de Coronel. Bueno, primero que todo quiero felicitar a todos los que trabajaron en esta iniciativa y especialmente, por supuesto, al que puso su intención y su ojo en captar estos momentos. Felicitarte también y felicitar al equipo porque generalmente cuando se hacen cosas de patrimonio se va a lo que es la cosa material, a los muebles, inmuebles, paisaje, todo eso, y no se considera mucho a las personas. Yo creo que el patrimonio más importante son las personas que están ahí, que son las que vivieron, las que estuvieron en ese entorno, las que construyeron esto y que en alguna medida han hecho grandes y han construido todo. Lota, creo, por ejemplo, que es conocido tanto a nivel nacional como a nivel mundial, no por las minas, no por el parque, sino que, por ejemplo, por la historia del movimiento obrero del carbón. Y sobre eso, por ejemplo, hay muy poco material, ha habido muy poca dedicación a estudiar, ¿cierto? Y adentrarse en lo que es eso, porque en general la cuenca del carbón, Coronel, Lota, Lebu, Pilco, hay una tremenda historia que debiera conocerse y que ojalá todavía hay testigos que pueden recuperarla. Así que felicitaciones al equipo y de alguna manera, como te digo, yo soy de esa generación y me veo reflejado en muchas imágenes. Eso. Una aclaración, sí. O más bien un complemento a lo que acabas de intervenir. En el tema del libro, fundamentalmente, como es un fotolibro, lo más importante es la imagen que transmite, que entrega ideas, situaciones y hechos determinados. Pero también hay un texto, y en ese texto también hay un reconocimiento a las largas luchas de los mineros. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Susan Meneses Lantaño, represento la Casa de la Mujer de Lota. Primero quiero felicitarlo y agradecerle porque hemos visto muchos libros de parecido, pero la invisibilización de las mujeres en Lota por 150 años se está reflejando recién hace muy poco tiempo. Entonces quiero agradecer que hayan sido capaces ustedes de integrar a mujeres en su libro, porque nosotros estuvimos en todas las luchas lotinas. Yo soy hija, nieta, esposa, hermana, sobrina de mineros. Entonces conocemos la historia, nuestra historia. Y la historia de las mujeres ha sido muy poco contada. Siempre se ha hablado con justa razón de los mineros sacrificados. Yo conozco la historia, por lo tanto sé que es así. Pero nosotras las mujeres tenemos mucho que decir en esto. Así que por eso lo quiero felicitar por haber sido capaz de visibilizar lo que las mujeres hicimos, o lo que hicieron mis antepasados, mi abuela, mi mamá. Entonces quiero eso agradecer solamente. Muchas gracias. ¿Algún alumno, alguna alumna que se haga presente con alguna pregunta? Yo soy un alumno. Don Carlos, adelante, por favor. Quedó repitiendo usted. Oh. Oiga,
Felicitarlo, Nelson, a su equipo, por supuesto, un gran trabajo. Y yo que soy también un amante de la imagen, debo decir que es un trabajo realmente extraordinario. Quería hacerte una consulta. De Lota hay mucho material fotográfico, antiguo. Los empresarios de las minas del carbón se preocuparon de mostrar la belleza de Lota en ese tiempo. Uno encuentra mucho material. Y las familias mineras se acercaban un poco, ¿no es cierto?, a ese mundo con el retrato iluminado, que es otra técnica, ¿verdad?, de fotografía. Pero uno encuentra en la casa de los mineros, por lo general en las casas hay un retrato de los padres. Y esa foto siempre ha estado la fotografía, ¿no es cierto?, de alguna manera en la casa de los mineros o en la casa de la gente de la zona del carbón. En mi casa está la foto de mi padre con mi madre y el que le ofrecía la foto le ponía la ropa que el papá o la mamá quisiera. Si quería un terno negro, lo pintaba con un terno negro, que quería con corbata, quería con aros y todo. Entonces, es otro tipo de trabajo. Pero me gustaría que me conversara un poco sobre esa fotografía que llegaba en ese tiempo a fotografiar Lota, ¿no es cierto?, y que hasta el día perdura y uno la encuentra. Perfecto, gracias, Carlos. Sin duda, desde el punto de vista de la historia, es importante pensar en la cuantificación o el análisis sociológico que corresponde al uso de la fotografía en la sociedad. Originalmente, por más de 300 años, la fotografía fue utilizada dentro de la burguesía de manera absolutamente clara y precisa. No era asequible hacia el resto de la población mundial. Ni siquiera en Europa pasaba lo mismo que pasó en América Latina, donde llegaron grandes empresarios de la fotografía ingleses, alemanes, franceses, que se instalan fundamentalmente en los puertos y que trabajan esta fotografía llamada de estudio, con un afán absolutamente, digamos, comercial, y que tenía un alto costo. Es decir, por eso cuando tú encuentras una fotografía o una pintura en un hogar determinado, eso tenía un valor no menor, porque tenía un costo involucrado por justamente los químicos, los papeles, que se importaba todo del extranjero. Entonces, ese tipo de fotografía tiene que ver con una fotografía clasista, una fotografía insisto, de la alta burguesía fundamentalmente, y que con el paso de los años se produce la disputa fundamentalmente entre la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de aquel periodo, Alemania y el caso de Estados Unidos. Estas grandes tres potencias comienzan a disputarse, ¿no es cierto?, a nivel mundial, el tema de la comercialización de cámaras fotográficas a menor costo, involucrado, papeles y químicos. Entonces ahí recién se comienza, como a fines de los años 70, a masificar toda esta historia y por lo tanto lo que decías tú como profesor, de alguna manera tiene que ver con el uso masivo de una cámara fotográfica. Entonces, yo te digo, en los años 70, 75, en las casas que hubiera cámara fotográfica era muy extraño, muy difícil, que no había acceso a una cámara fotográfica. Entonces, muchas situaciones no están registradas producto de que no estaba al alcance de la mano una cámara por muy de bajo costo que fuese. Eso. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Acá tenemos un estudiante. Acá está hablando el compañero. La verdad es que también eso se refleja, bueno, la fotografía es nada, pero también se refleja en la escultura de la cual la burguesía tiene acá, aparece, ¿no es cierto?, el dueño de la mina y el minero abajo, ¿no es cierto? Pues bien, afortunadamente, acá conocimos la creación colectiva de Lautaro Lavé, en la que se trabajó en general. Y esa también es una diferencia, digamos, del punto de vista ideológico, del arte en los monumentos que encontramos muchos acá en esta zona. Y ese minero de rodilla frente al patrón,
es una cosa que efectivamente demuestra una ideología determinada. Dominante. Gracias a usted. Acá tenemos un alumno, así bien cerquita el micrófono. ¿Te puedes parar, por favor? Gracias. Hola, mi nombre es Franco Cisternas y vengo de la Escuela Museo con el profe Mario. Y me gustaría hacerle una pregunta, que es que varias personas dicen que una foto vale más que 1000 palabras. Y me gustaría preguntarle si usted tiene alguna anécdota o alguna historia que le quisiera compartir con respecto a una foto, o sea, de cómo sacó la foto o si pasó algo mientras se trataba de sacar la foto. Sí, mira, esa es una frase. Gracias. Es una muy buena pregunta y que eso corresponde a una frase, la historia de la fotografía, de una imagen que vale más que 1000 palabras. En ese sentido, esto se ha demostrado desde el punto de vista de la semiología, en términos de cómo una imagen puede transmitir una cantidad determinada de hechos, situaciones, antecedentes, periodo, edad, lugar, espacio, sin que haya ningún texto alrededor. Esto de Lota, de lavaderos comunes, son únicos, no existen, no existieron en otra parte, espero que nunca más esto ocurra, en una parte del planeta. Pero, por lo tanto, está todo ahí. Esta forma comunitaria, el espacio, el lugar, la pobreza de la construcción, incluso de esta propia historia. Entonces, una foto vale por más que 1000 palabras, es justamente lo que te entrega una fotografía siempre y cuando tenga el ojo educado, no solamente para aprender a hacer fotos, sino también para decodificar, para aprender a leer la fotografía. Y dentro del contexto de lo que es la apreciación de una imagen está lo que pasa con el sentimiento, lo que pasa con una situación. Cada elemento que está dentro de la fotografía tiene una justificación y tiene una explicación. Entonces, a partir de allí está esa frase que tú acabas de mencionar y desde esa perspectiva hay muchos hechos que el por qué, cuando hay un acontecimiento importante desde el punto de vista periodístico, una portada de un diario internacional trae 5 fotografías y muy poco texto. Y eso ocurre justamente, como ha pasado en muchos casos de la historia y sigue repitiéndose, en donde la fotografía te informa, te entrega antecedentes, te entrega datos que son más potentes, más fuertes, porque te acercan el hecho a la persona que observa la fotografía, lo hace más cercano. En cambio, cuando tú lees un texto, está la situación de la duda. Si ese texto efectivamente, ¿cómo demuestras tú que hubo un trágico accidente a la salida de Arauco? En cambio, una imagen del lugar efectivamente te va a decir eso y te entrega una mayor cantidad de antecedentes en relación al tema. Por lo tanto, una fotografía puede transmitir 1000 palabras y a lo mejor más que 1000 palabras. La historia está llena de casos. Ajá. Por acá, otra alumna, estudiante del Liceo Baldomero Lillo. Hola, buenas. Me presento, soy del Liceo Baldomero Lillo y me gustaría hacerle una pregunta de qué mensaje nos daría a nosotros los jóvenes acerca de la información de la documentación gráfica para mantener el registro histórico para el futuro. Y el aplauso para ella. Es una profunda pregunta, es clase casi para hacer un pequeño conversatorio en torno a lo que tú estás preguntando recién, pero que fundamentalmente uno puede dar respuesta en términos de, primero, el reconocer que el tiempo es efímero, como la vida misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú tienes que saber que lo que está pasando hoy día en tu sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra América Latina, mañana no va a estar presente. No va a existir ese hecho, ese edificio, esa casa, el comercio, la plaza,
el monumento, todo aquello va a cambiar, se va a transformar, como las personas. De igual manera, entonces, si tú no tienes un registro, en este caso de tus abuelos, de tu padre, el día de mañana quieres tener una fotografía que permita dar cuenta de ese hecho, a lo mejor no tuviste una última imagen que podría haber sido, digamos, para dar respuesta a esa pregunta. Entonces, por lo tanto, uno tiene que entender de que la documentación, uno puede entender que la documentación es el registro de un hecho determinado que permite la perduración en el tiempo. Y eso lo puede hacer desde el punto de vista de un texto escrito en donde tú describas un hecho determinado, también lo puedes hacer a través de un pequeño video y lo puedes hacer también a través de una fotografía. Y todo ello está plasmado en tu intencionalidad, en tu inquietud, en tu interés, del valor que representa el poder registrar una situación que se vive hoy día. Mañana ya no existe esa situación, ya pasó. ¿Te fijas? Ya es pasado. Entonces, por lo tanto, de esa perspectiva es importante que uno reconozca cuál es el valor de hacer registros, diferentes tipos de registros. Y eso es lo importante. ¿Ok? Ajá. ¿Alguien más? ¿Quiere micrófono? Sí, don Absalón Jara. Buenas tardes. Ya es tarde ya. Alejandro, agradecido de tus palabras y agradezco a estas personas que lo traen, estos bellos recuerdos de nuestra comuna. Bellos recuerdos. No es para criticar, sino que es para agradecer. Nosotros tenemos que agradecer porque estamos... Yo soy nacido en el periodo del año 40, imagínense, del año 40. ¿Ah? Recorrí mi comuna a pie desde la parroquia católica hasta la última emergencia. ¿Quién de los que están aquí conocieron esos padres? Yo creo que no hay nadie. El terremoto del año 60 nos quitó esas poblaciones, como la población Estanque, Barrio Arturo y la última emergencia. Ahora, todas esas poblaciones que están ahí son nuevas. Entonces nosotros como lotinos debemos estar agradecidos porque nos traen estos recuerdos. Yo recuerdo, estudié en la escuela Matías Cousiño. Tuve la oportunidad de estudiar hasta sexto básico. Salí del colegio, tenía 17 años, necesidad, muere mi padre, familia, a trabajar. ¿A dónde? A la mina. Trabajé 35 años en la mina, 35 años. Sé cómo se forma el carbón, sé cómo se saca el carbón. Entonces, para mí es grato escuchar en esta hora, ver estas imágenes, porque personas que uno reconoció, que uno las vio, tal como la vecina que está ahí con sus flores, ¿quién no la conoció? ¿Cierto? Entonces, yo les agradezco a ustedes, porque ustedes se preocuparon de estas cosas tan sencillas para algunos, pero de mucha importancia para nuestra comuna. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga, y así como ustedes hacen este trabajo, yo sé que nuestra comuna necesita mucho más. Gracias por su atención y gracias porque se ha preocupado del otro. Gracias a usted. Bien. Eso ha sido este conversatorio, don Nelson. Muy bueno. Estupendo todos los temas. Las generaciones, cruzamos por varias generaciones. Y apago este. Ahora vamos a hacer una entrega de libros, hablando del libro, del tan esperado libro, ¿no es cierto? Vamos a empezar por los dueños de casa, Fundación CEPAS. Por favor, Andrea Torres Zapata, nuestra coordinadora de cultura, recibirá de parte de Jorge Schindler, presidente de la Corporación Memoria del Bío Bío, un libro. ¿Sí? Un aplauso, por favor.
Invitamos a la señorita Jennifer Fuentealba de la Mesa de Patrimonio, Cultura y Turismo. Hace entrega María Eliana, por favor, el libro a Jennifer. Invitamos al profesor Mario Ramírez de la Escuela Centenario, de la Escuela de Museo. Ahí está para otro medio sacando fotos. Adelante, profesor Mario. Nelson Muñoz hace entrega, por favor, del libro, sí. De las mismas manos. Sí. Una acotación. En este caso, nosotros hicimos una consideración de entregar 2 libros. Muy bien. Uno para el colegio y uno para la biblioteca. Ah, ok. Biblioteca y profesor. Que pase nuestro querido profesor, ya casi del pabellón 83, Juan Carlos Valenzuela. Profesor de Patrimonio, encargado de Artes Visuales y el Patrimonio. 2 libros, entonces, ¿sí? Cecilia Inostroza, por favor, Cecilia, haga el favor, el honor. Un aplauso para el profesor y para los jóvenes que vinieron con esta lluvia, pero no querían perderse esta presentación de este libro. Así que gracias, niños y niñas, por venir. Aún el tiempo no nos acompañó y sigue lloviendo. También queremos hacer entrega a Alan Ceballos, archivo de ENACAR. Alan, ¿está? Alan, ahí está Alan. María Eliana también hace entrega. Presente también acá trabajando por nuestro 13º monumento histórico de Lota, Alan. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, conversaba poquito antes con don Nelson justamente que me siento honrado también de estar acá. Y como son las cosas de la vida, bueno, hoy día viernes, reconozco que venía un poquito tarde a Lota, pero por esas cosas de la vida venía un poco tarde y justamente coincidimos en el tren con parte del equipo, con María Eliana, Cecilia, y pudimos conversar un poquito de camino. Me hacía un poco sentido, o le hacía un poco sentido a esto porque, como bien comentaba don Nelson, es un poquito como el tema que le pasaba a él con la toma de la fotografía, ¿verdad? Como él no sabía la repercusión que esto iba a tener en el tiempo. Tampoco sabía yo que por salir un poco tarde me iba a encontrar de camino con parte del equipo y que iba a terminar acá justamente representando a parte del equipo con el que estamos trabajando en este proyecto de recuperación del archivo de la ENACAR. Me pasa mucho que, bueno, yo viniendo desde el área de la historia, le comentaba justamente a María Eliana mientras veníamos de camino, que con el equipo estamos haciendo todo lo posible justamente para que en el estado en el que se encuentra el archivo hoy en día, un estado en el que no todos pueden acceder porque están los documentos en un deterioro igual importante, pero estamos todos haciendo todo lo posible para que la comunidad justamente pueda tener acceso, ¿verdad? Los trabajadores, las trabajadoras, ¿verdad? Puedan tener acceso a esto, toda una comunidad. Pero mientras nosotros estamos en ello, surgen justamente otras iniciativas, surgen justamente otras personas que mediante una exposición como la que nos acaban de hacer, permiten que esas voces que están silenciadas, ¿verdad? Esas voces que están en documentos, por así decirlo, muertos de momento, le dan vida y le dan voces a esas voces silenciadas, a esas voces marginadas, ¿verdad? De las mujeres, de los niños, como justamente exponía don Nelson acá, para que esto pueda seguir teniendo porvenir, para que esto pueda seguir teniendo cabida en ustedes, que son la comunidad que está justamente siendo testigo y que fue protagonista alguna vez de la historia que se escribió en este lugar. Así que eso, agradecido en realidad de esta instancia. Gracias.
Gracias, Alan. Pronto estaremos por allá porque Fundación CEPAS también pintará el 13º monumento histórico, así que ahí estaremos en los archivos de NACAR. Nuestra querida amiga Jimena Molina, que siempre nos acompaña, encargada de cultura, siempre está en nuestras actividades. Por favor, de parte de Nelson Muñoz, reciba este hermoso libro y preciado también. Nuestros grandes aliados también, el CFT, ¿no es cierto? Karen Peña, que está aquí, que nos... Eso, Karen. Reciba ahí de parte de Jorge Schindler. Nos veo a nuestra amiga de Procultura, Francisca Nahuelpan, creo que se fue, tenía otro compromiso, pero bueno. Eso. Sí. Sí. Cecilia, tú misma presenta. Sí. Sí. Buenos días, soy Paula, soy de Lota, soy de la colectiva popular feminista Marcia Miranda. Me invitó la compañera Esther de Urdiendo Memorias y quisimos hacernos presentes principalmente porque la fotografía como memoria es algo súper importante para nosotras. Y eso vimos, agradecer. Estaba súper bonito el trabajo, principalmente porque, como decía la compañera del Centro de la Mujer, las mujeres siempre hemos estado presentes, sobre todo en la lucha minera, y nosotras como mujeres de Lota también queremos salir un poquito de la imagen de la mujer del minero, porque se reivindican otros oficios súper importantes como las chinchorreras, las vendedoras de la feria. Entonces para nosotros es súper importante reivindicar las economías locales que van desapareciendo, así que eso, y salir un poquito del extractivismo minero. Eso. Gracias. Eso. Muchas gracias, colectiva Marcia Miranda. Bueno, y así estamos terminando. Sí. Del equipo adelante. La foto del equipo. Sí. Gracias. Algunas personas tienen otras obligaciones. Le agradecemos a Dideco, a la Oficina de la Juventud, a Jimena. Sé que tienen otros compromisos. Profesor Mario, esta es su casa. Sigan adelante con Escuela Museo y la Escuela de Patrimonio, que tienen con la Mesa de Patrimonio y Procultura ahí también. Sigan adelante. Gracias por venir. Le invitamos a un cafecito, en el Victoria, por si acaso. ¿Ya? Ahí tenemos preparado algo y ahí podemos seguir hablando sobre esto y quizás podamos... Sí, tomándonos fotos, sí. Y algún librito por ahí también. Sí. Miramos. Gracias, nos vemos en otro evento.